Julia Hidalgo es una de las pintoras más reconocidas en el ámbito nacional en los últimos años. Lleva 35 o 40 años dedicada a la práctica de la pintura y ha sabido vertebrar una obra muy personal, partiendo precisamente pues, de un riguroso estudio de la dinámica pictórica. Uno de los valores que más celebran los críticos de arte en relación con la obra de Julio Hidalgo es precisamente cómo ha sabido interiorizar y cómo ha sabido conformar un estilo propio, estudiando minuciosamente los procedimientos pictóricos y atravesando en su etapa formativa, pues recorriendo las distintas especialidades de las artes. Ella inicia su formación en la Escuela de Arte Maturana Inurria de Córdoba, de allí pasa a la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de allí marcha a Barcelona para obtener la licenciatura en Bellas Artes. No contenta con esa formación que ya de por sí es suficientemente consistente, realiza en Madrid arquitectura interior y va a proseguir su formación con cursos de serigrafía y de grabado, lo cual es bastante aflora con insistencia en su dinámica pictórica. Toda esa cocina de formas, de colores y que interioriza a través de la práctica del grabado y de la serigrafía, al cabo pues van a quedar patentes también a la hora de vertebrar su trabajo. Julia Hidalgo, que hizo florecer con sus pinceles una adelfa en mi casa. ¿Cuántos son los colores? Me pregunto a menudo si mis ojos se posan en tus cuadros, que encienden con sus luces de aurora la penumbra del cuarto
con los mismos colores matinales del mundo cuando el mundo saliera de las manos del Padre. Así habré de nombrarte, reina de las adelfas, de las blancas, rosadas, encendidas, granates, y con el mar azules y espumosas, sonoras, bajo el viento agitando su melena de ménadas. ¿Cuántos son los colores? No lo sé. No eran 7 veces 70 veces 7, si es que están en tus manos. En la pintura de Julia habita una suerte de realismo de lo esencial, que nos muestra de la realidad misma solo aquello que a su juicio merece ser trascendido. Da desarrollo a sus composiciones mediante el despliegue de manchas informes que quedan dispuestas sobre el lienzo con la difícil naturalidad que posibilitan su desconcertante dominio técnico, mediante el que valora ante todo la superficie pictórica, los aspectos matéricos y visuales de la obra, sus texturas e implícita plasticidad y su exquisita sensibilidad. Domina Julia como pocos autores las posibilidades de los procedimientos pictóricos, con los que ha sabido alcanzar, tras vertebrar su esforzado proceso evolutivo, un estilo propio dentro de la figuración contemporánea, no exento de constantes guiños y alusiones a emergentes presencias socavadas desde el mismo ámbito de la abstracción. En su proceso creativo, tras atender una meditada fase de análisis, pasa posteriormente en violenta reacción contra todo convencionalismo a deshacer lo transitado mediante el paroxismo de la mancha, siempre generadora de centelleantes presencias lumínicas y motivadora de esa aparente inmediatez de ejecución. En la obra de Julia Hidalgo, la veladura se torna pátina, convirtiéndose en memoria contenida, en plena evocación de una presencia congénita que eleva la propia fuerza de sus rotundos trazos al rango de puras notas de una melodía tañida por el mismísimo Ciorjab. Así, sus cuadros son casi incunables, hablan de un estado del alma primigenio, de pureza material, de cal y arena, emergen como un privativo paisaje interior donde concurre la tenacidad por construir una identidad artística propia, revelan la visión de una arquitectura como fuerza que alienta un continuo hacer y deshacer, transfiguración de luces, erosión, lijado, arena, pigmento, una obra que neutraliza el tiempo, aprende a vivir de él sin deplorar su caducidad. El instante efímero se transmuta en acto latente, en acto implícito, secreto y observado, subyacente en el recuerdo, machadiano camino que encuentra la inspiración en los intersticios del lienzo. Pues la figuración como tal, que está muy en boga y en la cual yo me he crecido, porque como tengo una formación académica, pues siempre esa realidad es la que nos ha servido de pretexto para aprender, ¿no? Para el conocimiento. Lo mismo el conocimiento de la forma, el conocimiento del color, el conocimiento del dibujo. Pero esa figuración para mí queda un poco pobre, porque está representando esa realidad que ya la vemos nosotros, pero que la debemos de sentir, y el artista la siente de otra manera, todos la sentimos de distintas maneras, ¿no? De distintas formas. Entonces me interesa mucho más el sentimiento, más que la mímesis de la forma, me interesa mucho más el sentimiento y la magia del momento, ese momento que escapa de la realidad muchas veces, ¿no? Y que cada uno lo vemos de una manera. Por eso quizá la ausencia, la memoria, la búsqueda, el vacío, quizás sean temas que me interesan más que la propia realidad. Bueno, Julia Hidalgo representa una de las aportaciones quizás más novedosas y sui generis del panorama de la pintura cordobesa contemporánea. Cuando hicimos el
libro sobre ella en el año 2001 que editó entonces Caja Sur, siguiendo esta colección de grandes artistas contemporáneos que había iniciado la Caja Provincial de Ahorros. Quisimos dar una visión de ella sobre lo que la crítica había pensado a lo largo del tiempo, y partíamos de la base de que la propuesta de Julia Hidalgo nació, se configuró en el último cuarto del siglo XX, a partir de 1975, y tenemos que tener en cuenta que esta era una época ecléctica. Política históricamente significaba el cambio de la transición desde el franquismo a la democracia, y en ese momento el arte estaba muy contaminado de lo que podíamos informalismo, es decir, el arte figurativo clásico tradicional se veía como una cosa retardataria, y por contra el arte abstracto, expresionista, expresivo se veía como algo novedoso, algo relacionado con la vanguardia, y algo en ese sentido positivo y de propuesta. Julia Hidalgo vive de ese ambiente y sin cortar del todo con lo que es la figuración, porque nunca en ella se pierde la referencia figurativa para llegar a lo abstracto, sí que entronca dentro de una corriente lírica, de una corriente de expresividad que la hace ser moderna de alguna manera, ¿no? Esta actitud se ha definido de distintas maneras. Hay una muy bonita aquí en el libro, que es la que se definió como realista de la sugerencia. Y efectivamente la pintura de Julia siempre está realizando sugerencias al espectador, sobre todo a través del color, a través del gesto acompañado del color, ¿no? Es una dicción que proviene, yo creo, de sus maestros, fundamentalmente de los dos que aquí en Córdoba más le influyeron, que creo que son Antonio Bujalance y Antonio Povedano, que le insuflaron el dominio de la mano, del gesto, de la espontaneidad y el manejo del color para crear, y también de su gran maestro catalán, donde ella finaliza sus estudios, que es Buxar, al que ella tantas veces se ha referido con grandes alabanzas, porque también de alguna manera fue el que le insufló esa manera que ella tiene de explicitar en el lienzo, de exponer sus inquietudes, que al fin y al cabo son emociones digamos puras, propias de un ser sensible y sincero que está expresando sobre el lienzo su manera de ver y entender la vida. Mi evolución, pues mira, en un principio, pues claro, lógicamente dentro de una pintura muy académica, ¿no? En la pintura académica sevillana, con una gran dosis de reflexión, de cuidado, de tener tomadas, retenidas muchas cosas, muchos conocimientos que te van imponiendo, pero luego ya te vas liberando y, como dice mi gran amigo Carralero, el catedrático de paisaje de la Facultad de Sevilla, de Madrid, dice que hay que olvidar lo aprendido. Entonces llega un momento en que olvidas lo aprendido y te queda la cuerda floja, porque tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo yo? Y verdaderamente pues es algo muy interesante. Tienes que ir aprendiendo a tener tu propio lenguaje, que es muy difícil, a tener tu propio gesto, a tener tu selección de color, los colores que a ti verdaderamente hace tu paleta. Y entonces tus imágenes, tus temas preferidos, tus cualidades. Tienes que analizar tus cualidades, reunirlas todas y ponerlas una al servicio de otra. No querer dar todo de golpe, porque tienes que dosificar, ¿no? Tienes que ir viendo qué cosas se supeditan a otras, ¿no? Porque si no, no funciona. Y en ese difícil equilibrio,
pues unas veces estás más atenta, otras veces te dejas más ir, y hay momentos en los que hay momentos de mucho euforia y de mucho pensar que estás consiguiendo cosas, y hay momentos en los que te encuentras un poco en la cuerda floja, que no sabes si lo que has conseguido es verdadero o ha sido una luz que se ha ido perdiendo, ¿no? Pero bueno, la lucha es lo importante, la ilusión es lo que no se puede perder nunca, y sobre todo el descubrir cada día algo nuevo, porque en la pintura es verdad que cada día se descubre algo nuevo. Así como en las personas que tenemos a nuestro alrededor siempre encuentra algo positivo y por lo que merece la pena quererla, pues en la pintura, y también no, también hay personas que dicen, ya no me gusto más contigo. Eso menos, bueno, hay que rodearse de gente estupenda, y la pintura tienes que ir consiguiendo cada vez más. Y yo creo que haciendo el esfuerzo de todos los días, siendo muy metódico, muy constante. Yo soy muy constante, soy muy metódica, tengo mucho, dentro de que no tengo el método del horario a lo mejor, ¿no? Pero sí soy constante, y me gusta mucho el que no se pase un día sin tener el trabajo a medias o consiguiéndolo, ¿no? Eso sí, para mí es muy importante, y a lo largo de mi carrera eso ha sido una constante, ¿no? Siempre he tenido un proyecto que desarrollar al día siguiente. El crítico Mario Antolín supo acertadamente observar cómo, en su pintura, tras su trazo de apariencia espontánea, tras el fresco juego de los ritmos del color, se esconden el rigor de la construcción, el equilibrio cromático y la sólida arquitectura de su espléndido dibujo, que se oculta inteligentemente deshecho a los ojos del espectador, todo lo cual contribuye al despliegue de un sugerente cromatismo y una desenvuelta factura, siempre reveladora del pleno dominio del oficio y de las amplias capacidades sobre las que en toda circunstancia articula su particular discurso compositivo, invariablemente presidido por un constitutivo buen gusto y un diáfano sentido de la armonía y de la síntesis. Pues mira, a mí el color es algo que a lo largo de toda mi trayectoria ha ido evolucionando lógicamente muchísimo, ¿no? Siendo muy amante del color y muy exigente en el color, te podría decir que puede ser que haya tenido muchos momentos en los que mi color ha sido muy espontáneo, muy provocado por circunstancias, incluso circunstancias químicas y circunstancias del tiempo y del movimiento, ¿no? Y se ha ido surgiendo el color solo casi, ¿no? Pero cada vez he ido comprendiendo más la necesidad del conocimiento del color, de la teoría del color, cómo actúa el color, cómo se desarrolla, cómo tiene más poder, el poder del color. Y eso es, por un lado, importante saberlo, pero por otro lado es muy importante olvidarse de toda esa teoría y dejar que salga con una espontaneidad y con una fuerza que no quiere decir que sea esa fuerza explosiva en cuanto a lo que es explosión de color, de mucho color, ¿no? Sino que puede ser perfectamente los complementarios, el blanco y el negro, los contrarios, en un momento determinado porque quiera expresar algo de mucha fuerza, de mucha potencia, ¿no? Pero amo los grises para mí son colores muy nostálgicos, colores que acompañan siempre a otro, colores que sin ellos no puedes tener el conjunto del cuadro. Muchas veces con un gris dominante metes unas cuantas pinceladas de color y todo se queda, ¿no? Y por eso es tan hermoso. Yo ahora mismo estoy en los grises, quizás también porque el color está muy relacionado con el sentimiento, y ahora mismo pues tengo unas circunstancias muy especiales de mi vida. Es un momento muy personal, muy delicado, muy doloroso, muy triste también, y quiero salir de eso, de esos grises, que brote algo de color, poco a poco vaya surgiendo,
pero delicadamente, emocionadamente, tiernamente, amorosamente. Desde que tuve la ocasión de observar una de sus primeras exposiciones individuales allá por 1980 en Estudio 52, la galería de arte que fundó y dirigió mi padre, Pepe Jiménez, la coherencia de la obra de Julia Hidalgo ha sido inexpugnable, manteniéndose fiel a sí misma con ese optimismo y empuje que forma parte de su naturaleza vital. Una gran virtud que posee esta artista, pues no es fácil mantener la ilusión y la curiosidad cuando la vida aprieta y golpea fuerte, pero Julia siempre ha sido así, una entusiasta del arte y de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones. Y como digo, en esa coherencia están siempre presentes la luz y el color de Julia. Decir Julia Hidalgo es decir luz y color, pero con mayúsculas. Asimismo, otra de las claves en su obra que me llama poderosamente la atención, quizá porque a todo artista le interesa y le gusta las similitudes que puede encontrar en otros, es la pugna, la lucha entre la figuración y la abstracción. Siempre aparece enmarcada en cada una de sus obras. Hasta dónde llega la construcción de la realidad y hasta dónde su deconstrucción. ¿Dónde termina el realismo y dónde empieza la abstracción en las formas? Tanto cuando se enfrenta al paisaje como a la naturaleza muerta, igual que en el retrato. La realidad se diluye en una especie de ensoñación líquida, donde el juego de la forma y el color hace de la suya, o cuando se inspira en eso que los aficionados al arte flamenco denominan el duende, plasmando con la pasión que suele caracterizarle el quejío, el retumbar de la guitarra o el gesto, el movimiento, la pose de la danza flamenca. Como ejemplo, claramente se puede analizar el detalle en su obra sobre arte flamenco, donde el sentimiento es representado por la pasión de sus pinceles. Bueno, reconozco que hablar de Julia se me viene a la cabeza la imagen de la primera impresión que me causó allá hace ya unos cuantos años, 6, 7, quizá 8, en Montblanc, en un encuentro de pintores. Y yo tenía referencias bibliográficas de ella, conocía que quizá por mi pertenencia a Andalucía como nacimiento y vivencia en la provincia de Córdoba, y me impactó. Y reconozco que si la definiese con unas palabras pocas, diría que es la inquietud permanente. Es más, me produce siempre a través de una mancha, a través de los claroscuros, a través de una cara en la calle o a través de a lo mejor de un edificio y que por momentos se aísla. Una persona que por otra parte es encantadora, amable, educada, absolutamente correspondiente con los amigos, y que veo en ella la artista que está permanentemente en guardia. A veces
dices, caramba, qué difícil es eso, ¿no? He tenido la oportunidad de ver algunas obras suyas, muchas de ellas a través de los medios publicados, y cuando estamos en momentos de relax, en alguna comida o en momentos de jurado, está la Julia pintora, creadora, escudriñadora del alma de los cuadros, siempre un poco maestra, un poco queriendo que aquella obra hubiese sido de otra manera, porque lo lleva en su ser, ¿no? Y que en sus obras aparece la insinuación permanente, a veces una zona inacabada, unos dibujos acentuados en el comienzo, pero que ahí está la sugerencia, ¿no?, de esos espacios. Pues un poco su personalidad está ahí, ese juego de la permanente búsqueda de algo nuevo, ¿no?, la inquietud permanente, ¿no? Luego, claro, el paso y la huella de la vida pues te va dejando un reguero de sensaciones que quizá los que hemos estado un poco cerca de ella pues los conocemos, ¿no? Pero admirable. Yo realmente me siento orgulloso de ser su amigo y que nos vemos en periodos pequeños, pero en el paso de los años varias veces y mantenemos siempre un contacto, y creo que se puede perfectamente beber en la fuente de la creación de Julia. Para mí es un placer pertenecer al círculo de personas que la trata en lo cercano, en lo humano. Ahora mismo creo que el camino no se acaba, incluso después de que acabe uno queda su obra, y eso le va a pasar a Julia. Espero y deseo que la reconozcan en tiempo real, que ella la pueda vivir, disfrutar. Va a quedar su obra, una obra inmensa, con esa permanente silueta de arquitectura, de su arquitectura y de su colorido. Es otra de las cosas que siempre me impactó, ¿no? Yo siempre pensé que el calor de Córdoba lo lleva en su pintura, y eso, a lo mejor quizá porque yo me acuerdo de cuando era niño y me decía mi madre, no puedes salir a las 3 de la tarde, a las 2, el sol pegaba como una losa encima de la cabeza. Eso a veces me transmite no malo, pero me transmite la pintura de Julia. Julia es muy grande. Yo creo que no hay que lucubrar mucho sobre mi propia pintura. Yo la veo muy sencilla. En realidad es algo que lo vives de una manera tan emocionada tú, que por supuesto ojalá en tus momentos esos que estás disfrutando tanto, esos momentos llegaran a la gente de la misma manera que tú lo estás viviendo. Pero sí hay un grupo de personas entre las que están pues mis amigos, mi familia, que como me conocen y saben que disfruto tanto, pues quizás muchas veces les contagia ese mismo entusiasmo, ¿no? Y lo ven con ese mismo entusiasmo, incluso con muchísimo más entusiasmo, que ya me da como, ¿sabes? Pero verdaderamente es algo que te hace vivir la vida muy bonito. Cuando tú llegas a ver que eso que has querido expresar les ha llegado y lo viven y le da la alegría y le da la ilusión y crea esas expectativas, las que tú te has planteado en un momento dado también, ¿no? Porque quizás mi manera de ver la pintura siempre es bastante positiva. Yo creo que en la vida necesitamos tener esa carga de emoción positiva, de querer hacer las cosas mejor, de querer que la gente sea feliz y que ese mensaje esté en mi arte de la forma más modesta que pueda hacer, pero de la forma más ilusionada me parece que es lo que debo de hacer, y creo que en algunos casos lo consigo. Yo desearía conseguirlo mucho más. Hasta la muerte
Manolete fue leyenda antes de que la lidia de la belleza, la lidia de la belleza oficiada en cada rito, gran torero de la presencia mágica del artista que está con el que tienes en la cabeza, ¿no? Es algo que me llena de conocimiento, ¿eh? Pues cuando voy al Museo del Prado y veo el cuadro de las Meninas y veo esas manchas tan maravillosas, esa libertad tan grande que tiene el artista a la hora de plantear la forma, ese meter el dedo en el ojo del personaje y que se hace líquido, ¿no? Esa fantasía, esa magia es la que muchas veces te sientes tan poderosa que crees que eres capaz de hacerla, ¿no? Y muchas veces pues quizás te sientas en ese... ¿cómo diría la palabra? Te sientes tan poseedora del conocimiento, tan vanidosa te sientes, que crees ser capaz. Y invocas al personaje y lo tienes dentro y quizás pues hay un rayito de ese conocimiento que has ido adquiriendo en la observación que puede surgir en cualquier pequeña mota de tu pintura, y ahí se encuentra esa magia, ¿no? Ese deseo, al menos, y es tan bonito que emociona mucho. El final del cuadro, la última pincelada. No hay una última pincelada nunca, siempre hay una más. A mí me pasaba, cuando estaba en la facultad, venía un examen que siempre era el último momento, ya veía yo que si no le daba aquella pincelada, parece como que me iban a suspender, ¿no? Siempre pasa eso un poco. Parece que si no le das el último toque, no funciona. Pero la verdad es que cuando tú trabajas esto en soledad, trabajas con tu pensamiento, con todo tu proyecto bien estudiado, bien orquestado, con tu música, tu espacio fantástico como este que tengo yo, gracias a Dios, lo he tenido tantos años, pues ya vas viendo el final y es una gozada cuando tú comprendes que es el final y que ya no hay ningún otro,
que verdaderamente se ha quedado como debía de quedarse, y eso es magnífico. Es una sensación de plenitud que difícilmente se puede conseguir con otras cosas, ¿sabes? Es fantástico. Yo lo recomiendo a todo el mundo que pinte, porque se disfruta muchísimo. Pues mira, yo creo que si lo defino con una sola palabra es la constancia y la necesidad, ¿sabes? Y por supuesto la recompensa, porque al final de todo eso la recompensa es muy importante que he tenido con el arte, ¿no? Para mí me ha dado la felicidad por la gente que he conocido, por lo bien que me lo he pasado pintando, por lo feliz que he sido con mi familia y pintando, y ha sido todo tan bonito. A mí me ha proporcionado tanta felicidad el pintar, de verdad, ¿eh? Ha sido maravilloso. Pues hay mucho de accesorio, muchas veces lo veo, sí. Me gustaría quedarme con la esencia. Yo veo que los mejores pintores con lo menos dicen lo más. Entonces yo quisiera desasirme, lo mismo que en la vida. La vida también, cuando te vas quitando el lastre de la vida, todas las cosas que te han parecido imprescindibles y que luego son prescindibles. Lo importante es algo que ya no tengo. Y en la pintura pasa igual. Tienes que conseguir tener lo que verdaderamente es importante, ¿no? Lo que verdaderamente te define, lo que es para ti la esencia de tu expresión. Y es algo muy, muy serio, ¿no? Es algo muy serio, muy difícil de conseguir, porque muchas veces lo accesorio lo confundes y no sabes dónde estriba, ¿no? Y te puedes quedar suspendida en la nada. Y eso es muy difícil. Cuando estás eliminando la forma y estás eliminando el color porque crees que la materia ya está, y de repente te quedas suspendida en la nada y no eres tú, porque verdaderamente tienes muchas cosas que decir también, ¿no? Y en esa difícil situación es donde tienes que aprender a discernir qué es lo que verdaderamente importa en el cuadro y el resto eliminado.